Buenas tardes, amada Iglesia del Señor. Estamos llegando ya a nuestra última lección del curso titulado La obra y persona del Espíritu Santo. Así también, quisiéramos recordarle que usted puede visitar en el canal de YouTube los cursos que hemos venido impartiendo también a lo largo de este año 2020 de forma virtual, como es Descubriendo mis dones espirituales, el curso de mayordomía, y ahora también culminando nuestra serie de lecciones acerca de la obra y persona del Espíritu Santo. Nuestra lección el día de hoy se titula La plenitud del Espíritu Santo. Para ello revisemos cuáles son nuestros objetivos en esta lección. El estudiante conocerá lo que implica el tener la plenitud del Espíritu Santo. Para ello, mi amado hermano, a modo de introducción, yo le pido que pueda reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted de un creyente que peca? ¿Y cómo el creyente puede superar su pecado? Y una última pregunta también quisiera que se formule en este tiempo. ¿Cómo puede dominar la ira, el mal genio, el odio, la envidia, los deseos sexuales desordenados? ¿Habrá algún método, alguna forma? Quisiera que me responda en este tiempo antes de poder comenzar esta lección a modo personal. Por favor, trate de ser lo más sincero posible consigo mismo. Ahora, que la persona, por ejemplo, que ha nacido de nuevo, es decir, hablando de nuevos creyentes, sigue pecando, mi amado hermano, es cierto. A veces peca tanto que parece que no hubiera sido regenerado. Pero sabemos que no está perdido, sino que sus debilidades poco a poco van a ir desapareciendo. Esa nueva vida que recibimos en Cristo, mediante el Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu, recuerden que lo tocamos la clase anterior, es inmediato. Ahora, que nuestras viejas costumbres, que nuestros malos hábitos cambien, eso es conforme nosotros nos vayamos rindiendo a Dios y vayamos entregándonos en cuerpo, alma, espíritu y voluntad, de poder comenzar una nueva vida, de poder hacer las cosas bien. Y esa va a ser nuestra lucha de a partir de que nos rendimos a Dios, va a ser una lucha constante. Y eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a tocar ese punto. Ahora, también nos sorprende que cuanto más santo y más santificado se encuentre un cristiano, mayor es la conciencia que tiene de su propio pecado. Cuanto más cerca está una persona de Dios, tanto más aguda es su percepción del pecado. Por eso cuanto más va conociendo de las cosas de Dios, más se va convenciendo de la necesidad que tiene de poder rendirse totalmente a Él, entregarse en cuerpo, alma, espíritu. Porque mi hermano, vivimos en un mundo lleno de pecado. Las tentaciones están al alcance de todos. Tenemos un cuerpo de carne, un cuerpo que siempre busca dar la espalda a Dios. Y en medio de todo ello, mi amado hermano, siendo ahora hijos de Dios, tenemos una lucha diaria, una lucha constante contra los deseos pecaminosos propios de este cuerpo material, porque nosotros ya no somos de este mundo, vivimos en este mundo, pero no somos de él. Por lo tanto, mi amado hermano, esta es la lección que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes de comenzar, quisiéramos revisar entonces esta primera pregunta. ¿Cómo entendemos la plenitud del Espíritu Santo en nosotros? La plenitud del Espíritu se relaciona a la experiencia cristiana,
al poder y al servicio. Entonces, la obra del Espíritu en relación a la salvación es una vez y para siempre. Recuerda, cuando el Espíritu viene a morar en nosotros, es una sola vez y para siempre, así como lo es la justificación y el perdón de nuestros pecados pasados. Pero la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida y se va a mencionar frecuentemente en la Biblia. Yo le pido que pueda, por favor, revisar las citas que usted visualiza a continuación. Ahora, en una escala limitada, se puede observar la plenitud del Espíritu en ciertos individuos, pero ojo, antes del Pentecostés. Usted ha revisado las citas anteriores y usted va a darse cuenta que la presencia del Espíritu Santo se observaba en ciertos individuos antes del Pentecostés. Era un grupo selecto, como lo veíamos en la clase anterior. Ahora, sin lugar a dudas, hay muchos otros ejemplos donde el Espíritu de Dios vino sobre individuos y los capacitó en poder para el servicio. Sin embargo, unos pocos fueron llenos del Espíritu antes del día de Pentecostés. La obra del Espíritu parece estar relacionada entonces al soberano propósito de Dios de cumplir alguna obra especial en los individuos. No hay indicación de que la plenitud del Espíritu hubiera estado abierta a cada uno que rindiera su vida al Señor antes del Pentecostés. Entonces, podemos decir que con la experiencia del Pentecostés se inicia una nueva edad, una nueva era, en la cual el Espíritu obraría en cada creyente. Mire que con lo que pasaba antes del día del Pentecostés, el Espíritu Santo descendía, moraba, capacitaba y utilizaba a la persona a la cual Dios había elegido. Y recuerda quién se elegía anteriormente: a los profetas, a los reyes, entre otros. Ahora, eso sucedía antes del Pentecostés. Con el Pentecostés se inicia una nueva era, ya que a partir de allí el Espíritu Santo viene a morar en el creyente. Y decíamos la clase anterior, en todo creyente. Hablábamos de que hay creyentes carnales y otros creyentes que están conforme a la voluntad de Dios, andando en madurez y obediencia. Pero la Biblia no hace acepción de creyentes. Simplemente por el hecho de recibir a Cristo en mi corazón y arrepentirme de todo lo malo, el Espíritu Santo viene, perdona mis pecados y me regenera a una nueva vida en Cristo. Leamos por favor estas citas a continuación. Entonces, si nosotros hablamos que de a partir del día del Pentecostés el cristiano pasa a ser morada del Espíritu, entonces también hablamos de que podrían ser llenados siempre que el Espíritu encontrara las condiciones propicias del creyente. Ahora, esta
conclusión que estamos diciendo está confirmada por los textos que usted ha dado lectura hace un momento. Entonces, mi amado hermano, después del día del Pentecostés, el creyente pasa a ser morada del Espíritu Santo. Y ahora, si hablamos de la plenitud del Espíritu Santo, eso se da en el creyente cuando cumple las condiciones en la cual el Espíritu Santo pueda habitar plenamente. Ahora, ¿cuáles son esas condiciones? Lo vamos a ver más adelante en este estudio. Te voy a pedir por favor que podamos leer Efesios capítulo 5, verso 18. Esta experiencia puede definirse entonces como un estado espiritual donde el Espíritu Santo está realmente cumpliendo lo que Él vino a hacer. Ahora, cuando hablamos del Pentecostés, nos referíamos a que antes era una situación anormal. En cambio, ahora ser lleno del Espíritu debería ser algo normal. Lo digo debería porque en realidad no es muy común ver creyentes que andan llenos del Espíritu Santo. Y a cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu. El no estarlo es estar en un estado de desobediencia parcial. A veces existen diferencias, sí, entre el carácter y calidad en la vida diaria de los cristianos. En el curso Descubriendo mis dones espirituales hablábamos cuán diferente es que ejercer un don no significa o no implica madurez, mientras que demostrar los frutos espirituales sí implica madurez. Y ahora vamos a ver que también madurez implica estar caminando en la plenitud del Espíritu Santo o anhelar la plenitud del Espíritu Santo, y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Asimismo, esta experiencia del Pentecostés hablando puede definirse como un estado inicial, donde se da una apertura para que el Espíritu Santo pueda cumplir su propósito en el creyente. Entonces, la plenitud del Espíritu es un estado espiritual que el creyente va a tener como una experiencia personal, y esto se está cumpliendo gracias a que Cristo murió en la cruz, dio su vida, y cuando ascendió a los cielos, lo dijo y lo afirmó: es necesario que me vaya para que venga un consolador. De esta manera, entonces, el Espíritu Santo está cumpliendo todo lo que Él vino a hacer en el corazón y vida del creyente individual. No es un asunto de adquirir más del Espíritu, sino más bien
Se trata de que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, vaya tomando posesión del individuo. En lugar de ser una situación anormal y poco frecuente, como lo era antes del Pentecostés. En cambio, ahora el ser llenado por el Espíritu en nuestra edad actual es normal. Ahora, si bien no es lo usual en la experiencia del cristiano, no es, digamos, algo pues que veamos todos los días, a cada cristiano se le ordena ser lleno del Espíritu Santo. Ahora, el no estarlo es entrar a un estado de desobediencia. Es entrar a un estado en el cual no cumplimos la voluntad de Dios, porque el creyente ha sido llamado a poder andar lleno del Espíritu Santo. Un cristiano nuevo, quien ha sido salvo recientemente, puede ser lleno con el Espíritu, puede manifestar el poder del Espíritu Santo en su vida. Ahora, pero la madurez viene solo a través de experiencias espirituales, las cuales pueden extenderse toda una vida y abarcar un crecimiento en conocimiento. Pero la continua experiencia de ser llenado con el Espíritu y una madurez en juicio sobre cosas espirituales va a demandar mucho de una continua comunión con Dios, de una continua búsqueda personal, de una continua búsqueda de su palabra, de un estudio profundo de las escrituras, del poder congregarse, compartir experiencias con otros creyentes. Solo a través de la vida y la experiencia es que se revela la madurez del creyente. A veces existen diferencias entre el carácter y calidad en la vida diaria de los cristianos. Pocos pueden caracterizarse por estar llenos del Espíritu Santo. Ahora, esta falta, sin embargo, no se debe a una falla de parte de Dios en su provisión, sino más bien, mi hermano, es falla de parte del individuo, del creyente, al no apropiarse de esta provisión y permitir al Espíritu Santo llenar su vida. El estado de estar lleno del Espíritu debería de contrastarse con la madurez espiritual. La madurez viene solo a través de experiencias espirituales. Ahora, esto se puede extender toda una vida. Por ello, va a depender de cuánto sea la comunión con Dios de parte del creyente, esa búsqueda que mencionábamos, ese anhelo de necesitar cada día más de Dios. Ahora, en caso del nuevo creyente, así como un niño recién nacido puede ser vehemente, de la misma manera, un cristiano puede ser lleno con el Espíritu. Pero al igual que un recién nacido, solo la vida y la experiencia van a poder sacar a relucir las cualidades espirituales que obviamente pertenecen a la madurez. Este es el porqué
de que numerosos pasajes de la Biblia hablen acerca del crecimiento, como en Mateo 13:30, que usted ha revisado o puede revisarlo en este momento. Hace referencia a que el trigo crece hasta la cosecha. Mi hermano, Dios obra en su iglesia a través de hombres dotados con dones personales. ¿Para qué? Para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, de manera que los cristianos puedan crecer en la fe y en estatura espiritual. En este punto lo desarrollábamos en nuestro curso anterior de Descubriendo mis dones espirituales. Justamente Dios, a través de su Espíritu Santo, da ciertas habilidades al nuevo creyente para la edificación del pueblo de Dios, del cuerpo de Cristo. Y también estudiábamos que estos dones son irrevocables. Y recalcábamos la importancia que hay en que usted y yo descubramos cuáles son los dones que Dios nos ha dado para poder cumplir con ese propósito, para poder ejercer la función que Dios quiere que hagamos en su iglesia. Ahora le voy a pedir que pueda abrir su Biblia en los siguientes pasajes, por favor. Aquí Pedro habla de los bebés espirituales que necesitan la leche espiritual para crecer. También, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:18 dice crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Les está exhortando al crecimiento. ¿Por qué, mi hermano? Porque es importante que un cristiano no se quede bebé, sino que cada día camine y vaya madurando, que es el proceso normal de todo ser. ¿Para qué? Para que alcance la madurez. Y hablar de madurez, entonces, implica también hablar de plenitud del espíritu, hablando de madurez espiritual. Existe una conexión clara entre la plenitud del espíritu y la madurez espiritual. Un cristiano lleno del espíritu madurará más rápidamente que uno que no lo está. Ahora, existen dos factores muy importantes en la ejecución de la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, los cuales son los mencionados anteriormente. Así como también estos factores son importantes para que el propósito de Dios de haber creado al ser humano se cumpla. Como usted ha visto en Efesios 2:10, el propósito de Dios al crear al hombre, ¿cuál fue? ¿O para qué fue? Efesios 2:10 dice, para buenas obras. Por tanto, la plenitud del Espíritu se cumple en cada creyente cuando él está completamente rendido al Espíritu Santo, el cual mora en él, resultando o teniendo como consecuencia
una condición espiritual en la cual el Espíritu Santo controla y dota de poder al creyente. Ahora, puede haber varios grados en la manifestación de la plenitud del Espíritu y grados en el poder divino. El pensamiento central en la plenitud es que el Espíritu de Dios es capaz de operar en y a través del individuo sin obstáculo. De esta manera se cumple la voluntad perfecta de Dios. Mi amado hermano, recordemos que todos nosotros tenemos una función en específica que cumplir dentro del cuerpo de Cristo. Por tanto, asimismo también la plenitud del Espíritu Santo puede actuar de diversas formas en cada creyente, conforme a la voluntad de Dios. Entonces nosotros no podemos estar comparándonos tal vez con otros creyentes, porque Dios actúa conforme a Él se le place. Por eso hablamos de que puede haber una diferencia, digamos, en los grados de plenitud, pero ello no implica que el creyente deba compararse con los demás, sino el creyente debe mantener y esforzarse por profundizar su comunión personal con Dios, y en ese proceso de profundizar su conocimiento acerca de Dios, su vida de oración, el escudriñar su palabra, mediante ello, como consecuencia viene la plenitud del Espíritu, y esto trae consigo que el creyente pueda obrar conforme a la voluntad de Dios, porque se le va a abrir el entendimiento, se va a estar más presto a escuchar la voluntad de Dios y a cumplirla. Mira entonces la importancia de una persona que se pueda rendir totalmente a Dios. Leamos por favor los siguientes pasajes. Existe en el Nuevo Testamento referencias sobre la plenitud del Espíritu Santo. Así es, se observa preeminentemente en Jesucristo, quien, de acuerdo a Lucas 4:1 que usted ha leído, en Jesucristo, que dice acerca de la persona de Jesucristo, que era lleno del Espíritu Santo. Mi hermano Juan el Bautista tuvo la experiencia excepcional de ser llenado con el Espíritu desde que estaba en la matriz de su madre. Así también su madre Elizabeth y su padre Zacarías fueron temporalmente llenos del Espíritu. Enfatizar que estos ejemplos están aún dentro del molde del Antiguo Testamento, en el cual la plenitud del Espíritu era una obra soberana de Dios, que no estaba al alcance del individuo, de cada individuo, no estaba al alcance. Recuerda que a quien Dios elegía y tenía un propósito, enviaba al Espíritu Santo. Pero eso correspondía al formato del Antiguo Testamento. Sin embargo, decíamos también que una vez que ocurrió el Pentecostés, el Espíritu Santo venía a morar en la persona. Y entonces, a partir de allí, se inicia un nuevo tiempo para el creyente. Leamos los siguientes textos.
El día de Pentecostés, toda la multitud fue llena con el Espíritu. En la iglesia primitiva, el Espíritu de Dios llenaba repetidamente a aquellos que buscaban la voluntad de Dios. Como por ejemplo tenemos el caso de Pedro. También el grupo de cristianos quienes oraban por valor y el poder de Dios. También recordará en Hechos que usted ha leído, en Hechos 9:17, Pablo, después de su conversión también, fue lleno del Espíritu y comenzó, recuerde, a hacer la voluntad de Dios. Algunos se caracterizan por estar en un continuo estado de plenitud del Espíritu. Para ello revisemos los siguientes textos donde encontraremos algunos ejemplos de personas pues donde se pudo percibir que eran personas que estaban en una continuidad de la plenitud del Espíritu. Entonces aquí tenemos el ejemplo de los primeros diáconos en Hechos 6. También tenemos el ejemplo de Esteban, el mártir, de Bernabé. Pablo incluso fue lleno con el Espíritu repetidas veces, y así también lo fueron otros discípulos. Entonces, mi hermano, se observa que solo los cristianos rendidos a Dios fueron llenados con el Espíritu. Lo que quiero, mi hermano, que se dé cuenta en este momento es que después de que sucede el hecho del Pentecostés, todo cristiano está en la capacidad de poder caminar en la plenitud de Dios. El Espíritu Santo está a disposición del creyente. Y hemos visto entonces algunos ejemplos de cómo algunos andaban constantemente en la plenitud de Dios. Hemos visto también cómo esta plenitud del Espíritu Santo también se daba de forma selecta y específica según la voluntad soberana de Dios en el Antiguo Testamento. Entonces, en esta nueva etapa, solo los cristianos rendidos a Dios son llenos del Espíritu Santo. Leamos por favor las siguientes citas. Ahora también tenemos que mencionar que en el Antiguo Testamento no existe una orden a los creyentes de ser llenos del Espíritu, aunque en algunas ocasiones fueron amonestados, como el caso de Zorobabel, que la obra del Señor se tiene que cumplir, como usted ha leído en Zacarías, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces mire que no había una demanda al creyente en el Antiguo Testamento. Ahora, a diferencia del Nuevo, como se ha leído en Efesios, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes bien, ¿qué dice? Se les exhorta a ser llenos del Espíritu. Mi hermano, esto es una orden para el nuevo creyente
de esta época. Se nos demanda ser llenos con el Espíritu. La pregunta que yo les haría de modo personal es: ¿usted está siendo lleno del Espíritu? El ser llenados con el Espíritu, así como el recibir la salvación por fe, mi hermano, no es por esfuerzo humano, sino más bien es por permitir a Dios que cumpla su obra en la vida del creyente. Es decir, no voy a conseguir por méritos humanos ser lleno del Espíritu o recibir la salvación que habíamos dicho que es por fe. No es un mérito nuestro, sino es en la condición en la que nosotros permitamos simplemente que Dios obre en nosotros. Por eso decíamos que el Espíritu ahora está dispuesto. El Espíritu mora en nosotros. Por tanto, lo único que tenemos que hacer es que ese Espíritu tome el control de nuestras vidas, pero de manera absoluta, integral. Es lo único que podemos hacer. Y esto me trae a la mente una frase conocida que dice: mientras más tenga de Dios, menos tendré de mí. Esto no implica que debe desaparecer mi personalidad, que debe desaparecer, las facultades básicas de cada ser humano. Lo que estamos diciendo es simplemente el hecho de que mientras más tengamos de Dios, menos vamos a estar haciendo caso a nuestra carne, menos vamos a estar pensando en hacer nuestra voluntad o algo que no agrade a Dios, sino que nuestra voluntad se va a unir tanto a la voluntad de Dios que vamos a querer siempre agradarle. Y nuestro primer pensamiento que va a venir siempre en todo momento va a ser el de: ¿esto le agrada a Dios? Y vamos a tratar siempre de darle lo mejor y vivir para Él. A diferencia de que cuando no ando en la plenitud de Dios, a veces me olvido o dejo de lado, le resto importancia a hechos o acciones que van en contra de la palabra y doy placer a mi carne. Entonces, qué importante es que uno cada día pueda rendirse a Dios. La plenitud del Espíritu, si bien puede ocurrir en el momento de la salvación, va a ocurrir una y otra vez en la vida de un cristiano consagrado. Esto debería ser una experiencia normal, de que los cristianos tuviesen esta constante plenitud del Espíritu, siendo evidente que la plenitud del Espíritu es una experiencia repetida, entonces se hace notorio en el tiempo presente con el mandamiento de Efesios, que dice: sed llenos del Espíritu. En otras palabras, podríamos decir que es: manteneos siendo llenados por el Espíritu. Mi hermano, en este texto se compara con un estado de intoxicación en el cual el vino afecta al cuerpo entero, incluyendo a la actividad mental y la actividad física del cuerpo. Ahora, no es por lo tanto una experiencia que sucede una vez y para siempre. No está correcto llamarla
una segunda obra de gracia, puesto que ocurre una y otra vez. Entonces, mi amado hermano, recordemos que en el pasaje que usted ha leído, pues al hacerse comparar con el vino, cómo afecta a la persona, y nosotros más aún sabiendo que el vino, el alcohol, pues en nuestros tiempos es un vicio que denigra bastante a la persona y lo hace dependiente. Entonces, en contraste a eso, nosotros debemos ser justamente llenos del Espíritu, debemos anhelar, buscar en todo momento el poder andar en la plenitud de Dios. Y como venimos diciendo, esto solo va a depender de que el creyente le ceda el control total de su vida al Espíritu Santo de manera integral y que el Espíritu de Dios pueda obrar en toda área. El nuevo creyente puede experimentar, puede ser lleno del Espíritu y lo va a sentir con una intensidad, pero el que se mantenga lleno del Espíritu va a ser según el grado que el creyente se siga rindiendo cada día a Dios. Entonces el cristiano depende de Dios para la continua plenitud del Espíritu. Y ningún cristiano puede vivir en el poder espiritual de ayer. Cada día esto se renueva. Debe ser una búsqueda constante. No puedo decir, ayer ya lo busqué. No, mi hermano, esto es algo de cada día. Como segundo punto, vayamos a ver los mandatos con respecto a la plenitud del Espíritu Santo. Leamos por favor los siguientes textos. Frecuentemente se han señalado tres sencillos mandamientos como condiciones para ser llenos del Espíritu. Nosotros vamos a tomar de forma genérica los tres principales, los cuales son: no apaguéis al Espíritu, no contristéis al Espíritu, y un tercero como instrucción más positiva: andad en el Espíritu. Vayamos a ver entonces cada una de estas. En primer lugar, el mandato de no apaguéis el Espíritu. Para ello revisemos las siguientes citas, por favor. El mandato de no apaguéis el Espíritu en 1 de Tesalonicenses 5:19, aunque no se explique en su contexto, está usando en forma obvia la figura del fuego como un símbolo del Espíritu Santo, y lo habíamos visto en la clase anterior acerca del fuego como símbolo del Espíritu Santo. Entonces, en la forma que se hace mención de apagar el fuego en Mateo 12:20 y Hebreos 11:34, se ilustra más claramente lo que quiere decir el texto de Tesalonicenses. De acuerdo a Efesios, el escudo de la fe es capaz de apagar los dardos de fuego del maligno. En consecuencia, apagar el espíritu es ahogar o reprimir al espíritu y no permitirle que cumpla su obra en el creyente, hablando ya del Espíritu Santo. Entonces puede definirse simplemente como el decir no,
o de no tener la voluntad de dejar al Espíritu conducirse a su manera, ser libre y obrar conforme a la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo. Inicialmente Satanás cometió el pecado de rebelarse contra Dios, y eso lo puede ver en Isaías 14:14. Por tanto, cuando un creyente dice yo quiero esto, yo quiero aquello, en lugar de decir como Cristo en el Getsemaní en Lucas 22:42, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si un creyente antepone sus deseos carnales propios del yo quiero esto, yo quiero aquello, y no deja hacer la voluntad de Dios en su vida, está apagando el espíritu. Para experimentar la plenitud del espíritu, mi hermano, es necesario entonces que un cristiano rinda su vida al Señor. Veamos las siguientes citas. Cristo observó que un hombre no puede servir a dos señores, y a los cristianos se le exhorta constantemente a que se rindan a sí mismos. Al hablar de la rendición, al hablar de la rendición a la voluntad de Dios en la vida de un cristiano, Pablo escribió, por ejemplo, en Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Aquí se define lo que el creyente puede hacer. Él puede rendirse a sí mismo, tanto a Dios como al pecado. La persona es la que elige a quién rendirse, pero no se puede rendir a los dos señores. Algo similar se encuentra en Romanos 12, cuando se presenta la obra de salvación y santificación en la vida del creyente. Pablo le encarece a los romanos. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El cristiano puede rendirse a Dios o al pecado. El individuo es quien elige a qué Señor servir. Hermano, una vez más entonces recalcamos que es necesario que el cristiano pueda rendir su vida de forma integral al Señor, porque de lo contrario estaríamos apagando el espíritu, no dejando hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. En ambos pasajes, tanto de Romanos 6 como capítulo 12, se va a usar la misma palabra griega. El tiempo del verbo está en aoristo. Ahora, esto significa rendirse a Dios de una vez y para siempre. En los capítulos que usted ha leído de Romanos, en la diapositiva anterior, nos llama a que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y esto se está escribiendo en un tiempo que significa
de una vez y para siempre. De acuerdo a esto, la experiencia de ser lleno entonces con el Espíritu solo puede ser llevado a cabo cuando un cristiano toma el paso inicial de presentar su cuerpo en sacrificio vivo. El cristiano ha sido preparado para esto por medio de la salvación, lo cual hace el sacrificio santo y aceptable delante de Dios. Mi hermano, si Cristo dio su cuerpo para ser sacrificado, Dios espera lo mismo de sus hijos, en el sentido de rendirse plenamente a Él. Cuidado de caer en la interpretación de flagelos, de poder maltratar nuestros cuerpos, porque eso no dice, no es la esencia de este pasaje. Somos llamados a rendirnos plenamente a Dios, a Jesucristo. Ahora, al hacerlo, el cristiano debe afrontar el hecho de que no debe de conformarse exteriormente al mundo, sino que interiormente debe de ser transformado por el Espíritu Santo, con el resultado de que su mente sea renovada para reconocer los valores espirituales. Producto de esta transformación en el Espíritu, es el creyente obtiene la capacidad de discernir y entender la voluntad de Dios, la cual según Romanos 12:2 es buena, agradable y perfecta. Así como también al creyente le permitirá comprender la voluntad de Dios en cada asunto particular. Hermano, es por tanto que una actitud de estar deseoso de hacer cualquier cosa que Dios quiera que el creyente haga, nosotros podremos disfrutar de esa actitud, podremos disfrutar de siempre presentar una disposición plena, absoluta de hacer la voluntad de Dios en todo momento. Es algo, digamos que se va a hacer algo tan natural en el creyente, pero eso depende de cómo nos rindamos a Él primeramente. Cada día, cada momento, en todo tiempo. Mi hermano, es el hacer la voluntad final de Dios en nuestras vidas y el estar dispuesto a hacer cualquier cosa, cuando sea, donde sea y como Dios pueda dirigirla a través de nuestras vidas. Ahora, el hecho de que la exhortación no apaguéis al Espíritu está en tiempo presente indica que esta debería ser un tiempo. En tiempo debería ser una experiencia continua, iniciada por el acto de la rendición. Entonces, el creyente debe estar continuamente rendido a Dios. La rendición implica varios aspectos. En primer lugar, una rendición a la palabra de Dios en sus exhortaciones y su verdad. El Espíritu Santo es el supuesto maestro, y a medida que va conociendo la verdad, un creyente debe rendirse a esta, a medida que la va comprendiendo. Mientras más conozco de Dios, más me rindo a su palabra. Mientras más escudriño las Escrituras, más me rindo a lo que Él me va enseñando y más me demanda. Un creyente entonces debe rendirse a la palabra a medida que la va comprendiendo. El no aceptar la voluntad de Dios anula la experiencia de la plenitud del Espíritu. Por eso, mi hermano, nos alegra bastante que usted nos esté acompañando en este curso, porque a medida que usted vaya profundizando sus conocimientos a través de la palabra,
usted se va a ir dando cuenta de cuánto Dios demanda cada día más de usted. Y el negarse puede estar interfiriendo en que usted obtenga la plenitud del Espíritu Santo. Así también no hay guía de Dios sin rendición. En muchos casos la palabra de Dios no es explícita en cuanto a decisiones que un cristiano tiene que enfrentar. Aquí el creyente debe ser guiado por los principios de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios puede darle esa guía sobre las bases de lo que la Escritura revela. Como creyentes vamos a enfrentar diversas situaciones, vamos a tener que tomar decisiones y acciones. Y para poder ser guiado por el Espíritu, primero debemos rendirnos a Él. Sin una adecuada rendición, el Espíritu Santo no puede actuar. Ahora le pido que revisemos las siguientes citas, por favor. Entonces, de acuerdo a las citas que usted ha leído, la obediencia a la guía del Espíritu es necesaria para la plenitud del Espíritu. En algunos casos el Espíritu puede ordenar a un cristiano que haga algo y en otras ocasiones puede prohibirle incluso que siga el curso de una acción. Este ejemplo usted lo ha podido ver en las citas que ha leído con Pablo, quien fue impedido de predicar el Evangelio en Asia y Bitinia, en las primeras etapas de su ministerio. Recuerde que él tenía un buen anhelo, era predicar, pero el Espíritu no se lo permitió, le prohibió en los primeros años de ministerio. Luego se le instruyó para que fuera a estas mismas áreas a predicar. Entonces la plenitud del Espíritu incluye el seguir la guía del Señor. Asimismo podamos revisar, por favor, la siguiente cita de Filipenses 2. Aquí nos habla de que hay que estar rendido a los hechos providenciales de Dios, los cuales a menudo acarrean situaciones o experiencias que no son deseadas por el individuo. De acuerdo a ello, un creyente debe de entender lo que es ser sumiso a la voluntad de Dios, aun cuando ello implique el sufrimiento y sendas que en sí mismas pues no son placenteras. Un claro ejemplo de ello, de alguien que fue lleno con el Espíritu y rendido a Dios, es el Señor Jesucristo mismo. En la cita que usted ha leído, se revela que Jesús, al venir a la tierra y morir por los pecados del mundo, estaba deseando ser lo que Dios había escogido, deseando ir al lugar que Dios había escogido y deseando hacer lo que Dios había escogido. Lo mismo debe suceder con el creyente que desea ser lleno con el Espíritu. Debe tener una actitud similar en cuanto a la rendición y obediencia, muy a pesar del camino difícil que pueda significar. Ahora veamos también un segundo mandato acerca de no contristar al Espíritu. Para ello le pido por favor pueda dar lectura a las siguientes citas. La experiencia de la plenitud del Espíritu implica también el no contristar al Espíritu. Aquí se presume que el pecado ha entrado en la vida de un cristiano y como un resultado de su experiencia ha sobrevenido la falta de rendición.
para poder entrar en un estado en el que se puede ser lleno con el Espíritu, o para volver a tal estado, se le exhorta a que no continúe en su pecado, el cual contrista al Espíritu Santo. Cuando en el creyente el Espíritu de Dios es contristado, la comunión, guía, instrucción y poder del Espíritu Santo son estorbados. Entonces, mi hermano, el Espíritu Santo, aunque esté morando en el creyente, no tiene la libertad de cumplir sus propósitos. Esta experiencia de plenitud puede ser afectada también por condiciones físicas. Un cristiano que físicamente está cansado, hambriento o enfermo, estresado, pues mi hermano no puede experimentar el gozo normal y la paz que trae los frutos del Espíritu. En 2 Corintios capítulo 1, verso 8 al 9, el mismo apóstol Pablo exhorta a ser llenados con el Espíritu, pero confiesa que también se sentían abrumados sobremanera, más allá de sus fuerzas. Y dice la Escritura que de tal modo que incluso habían perdido la esperanza de conservar la vida. Entonces dése cuenta que un cristiano lleno con el Espíritu puede experimentar algún trastorno interior. Entonces, cuán importante son que un creyente cuide y haga ese equilibrio, no solo de lo espiritual, sino también de lo físico, que cuide el templo del Espíritu Santo, para que pueda así servir de la mejor manera, poder hacer la voluntad y estar predispuesto en todo tiempo. Veamos por favor las siguientes citas. Mi hermano, cuanto más grande sea la necesidad en las circunstancias del creyente, mayor es la necesidad a la voluntad de Dios para que el poder del Espíritu pueda ser manifestado en la vida individual. Cuando un cristiano toma conciencia del hecho de que ha contristado al Espíritu Santo, el remedio está en confesar los pecados, como lo expresa Efesios 4:30, como lo expresa 1 de Juan 1:9, donde se instruye al Hijo de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Este pasaje se refiere a un hijo de Dios que ha pecado contra su Padre Celestial. La vía de restauración nunca es negada para aquel que se rinde y restaura ante Dios, como lo ha visto en 1 de Juan. La confesión de pecados por parte del creyente permite renovar su comunión con Dios, reconociendo nuevamente las bases para el perdón en la muerte de Cristo y deseando la restauración a una comunión íntima con Dios el Padre, así como también con el Espíritu Santo. Esto no es un asunto de justicia en una corte legal, sino más bien es una relación restaurada entre padre e hijo que se había descarriado. El pasaje asegura que Dios es fiel y justo para perdonar el pecado y quitarlo como una barrera que se interpone en la comunión cuando un cristiano confiesa sinceramente su iniquidad a Dios. Ahora, hay algunas situaciones en que la confesión del pecado también puede requerir el pedir perdón a aquellos que han sido ofendidos y corregir las dificultades.
La idea fundamental, principal, es establecer una nueva relación íntima con Dios mismo, confesando los pecados. El cristiano entonces debe estar seguro de que el lado divino, el perdón, es inmediato. Cristo, como el intercesor del creyente y como el que murió en la cruz, ha hecho ya todos los ajustes necesarios del lado celestial. Por tanto, la restauración a la comunión queda sujeta solo a la actitud humana de confesión y rendición. Mire qué importante entonces es reconocer nuestros pecados, reconocer nuestras faltas para poder restablecer nuestra comunión con Dios. Leamos ahora estos capítulos de Hebreos capítulo 12, versos 5, 6 y Primera de Corintios capítulo 11. La Biblia también advierte al creyente contra los serios resultados de estar contristando continuamente al Espíritu. Ahora, esto a veces resulta en el castigo de Dios para con el creyente, pero con un propósito, el cual es restaurarlo. Entonces, mi hermano, muchas veces nosotros somos castigados y decimos, pero ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué permites esto? Y muchas veces es porque Dios nos ama. Y recuerde, el Padre al que ama, disciplina. El objetivo de Dios no es echarlo, no es darlo, pues ya, bueno, un hijo menos. No, mi amado hermano, Dios tiene un amor para con cada uno de manera infinita, que no podemos muchas veces ni comprenderlo. Y cuando Él nos castiga, es con un fin, el de poder nuevamente volver a Él, rendirnos completamente y restaurar esa relación con Él. Como se menciona en Hebreos, al cristiano se le advierte que si él no se juzga a sí mismo, mire qué importante, si él no se examina a sí mismo, Dios necesitará intervenir con la disciplina divina. En cualquier caso, hay una pérdida inmediata cuando un cristiano está caminando fuera de la comunión con Dios y está expuesto al peligro del juicio severo de Dios. Como cuando un padre fiel disciplina a su hijo rebelde. Un tercer mandato, y en este caso es un mandato positivo, el andar en el Espíritu, caminar en el Espíritu. Leamos por favor Gálatas 5:16. Este es un mandamiento para apropiarse del poder y la bendición que es provista por el Espíritu que mora en el creyente. El andar en el Espíritu es un mandamiento en el tiempo presente para que el cristiano pueda caminar con Dios. Mi hermano, el estándar de la vida espiritual del creyente es alta y esta no es capaz de cumplir la voluntad de Dios sin el poder de Dios. En otras palabras, como veníamos diciendo, en nuestras fuerzas es imposible agradar a Dios. Necesitamos de la provisión del Espíritu que mora en nosotros para que se haga posible el poder andar por medio del poder y la guía del Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. El creyente ejerce su fe cuando camina en el Espíritu. ¿Por qué? Porque estamos dependiendo de Dios. Estamos diciéndole, Señor, Espíritu Santo, ¿qué quieres que yo haga? Y lo haces.
Eso es andar por fe, pero para ello demanda mucho nuestra vida rendida a Él de forma integral, de forma completa. Las altas normas de la era presente, donde se nos ordena, por ejemplo, amar como Cristo ama, y donde se ordena que cada pensamiento sea traído a la obediencia en Cristo, mi hermano, nuevamente lo voy a recalcar, son imposibles sin el poder del Espíritu. Leamos por favor las siguientes citas. Estábamos tratando que las altas normas de la era actual son imposibles sin el poder de Dios. De igual manera, las otras manifestaciones de vida espiritual, tales como el fruto del Espíritu, de Gálatas, y otros mandamientos como estad siempre gozosos, orad sin cesar, de Primera de Tesalonicenses, o dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús, en Tesalonicenses también. Mi hermano, todas estas cosas son imposibles, a menos que uno esté andando en el Espíritu. Mi hermano, la oración muchas veces nos cuesta, ¿cuántos de nosotros, si nos hace pesado orar largas horas? ¿O a cuántos de nosotros, si nos hace difícil muchas veces agradecer a Dios por todas sus bendiciones, cada día, cada momento? ¿O a cuántos de nosotros, pues, decimos, Señor, ¿cuál es tu voluntad ante este asunto? Y si no nos parece, ¿qué es lo primero que hacemos, siendo honestos? Tratamos de buscarles el pero a la regla. Señor, pero esto, pero aquello, cuando Dios ya ha hablado sobre esa decisión, ¿verdad? Por eso decíamos que el poder agradar a Dios, el poder hacer su voluntad y poder hacer todo lo que Él nos demanda va a ser imposible en nuestras fuerzas. Necesitamos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu actúa conforme nosotros rindamos nuestra vida cada día. Leamos por favor los siguientes pasajes. Obtener una norma alta de vida espiritual es de lo más difícil, porque el cristiano está viviendo en un mundo pecador y está bajo constante influencia maligna. De igual manera, el cristiano tiene oposición por el poder de Satanás y está comprometido en una lucha incesante con este enemigo de Dios. Mi amado hermano, lo recalcábamos al inicio. Vivimos en un mundo pecador. Estamos bajo constante influencia maligna, la televisión, el internet, las malas juntas, los vecinos, qué sé yo. Por todos lados se bombardea de todo tipo de pecado. Y mi hermano, y para variar, también tiene la oposición de Satanás. La pregunta es entonces, ¿habrá algún otro enemigo? ¿El entorno? ¿Satanás? ¿Habrá alguien más que tengamos que mencionar como enemigo directo? Pues déjeme decirle que la respuesta a esta pregunta es sí. Leamos por favor las siguientes citas. Además, el cristiano tiene un enemigo en su interior,
¿Quién es? Su antigua naturaleza, la cual desea conducirle de vuelta a la vida de obediencia. ¿Pero a quién? A la carne pecaminosa. Hermano, por estar la antigua naturaleza en nosotros, constantemente estamos en guerra con la nueva naturaleza en el cristiano. Solo la continua dependencia en el Espíritu de Dios puede traer victoria. Así es que, aunque algunos han llegado a la conclusión errónea, equivocada, de que un cristiano puede alcanzar una perfección sin pecado, existe la necesidad de caminar constantemente en el Espíritu para que este poder pueda llevar a cabo la voluntad de Dios en la vida del creyente. Algunas personas creen que tratando de evitar cometer los pecados, evitando pecar, están andando conforme a la voluntad de Dios. Pues les podemos decir que esto no es así. No es por cuán bueno soy, porque recuerde, hacer la voluntad de Dios solo se logra cuando aprendemos a caminar constantemente en el Espíritu. Al creyente le espera la perfección final del cuerpo y el espíritu en el cielo, pero la lucha espiritual continúa aquí en la tierra, sin disminuir hasta que nos toque partir, hasta la muerte o el rapto de la iglesia. Todas estas verdades enfatizan la importancia de apropiarse del Espíritu, andando en su poder y guía, y dejando que el Espíritu tenga el control y dirección de la vida total del creyente. Para ir terminando ya, amado hermano, veamos los frutos de una vida plena del Espíritu. En Gálatas 5, 22 al 23, cuando uno está rendido a Dios y lleno con el Espíritu, van a venir gloriosos resultados, mi hermano. El primero de ellos va a ser que usted va a experimentar una santificación progresiva como consecuencia de andar en el Espíritu. Una santidad de vida en la cual el fruto del Espíritu está cumplido. Esta es la suprema manifestación del poder del Espíritu. Y es la preparación terrenal para el tiempo cuando el creyente en los cielos será completamente transformado. Mi hermano, cuán hermoso es poder cada día anhelar siempre ser como nuestro Dios santo. Dios es santo y nos llama a ser santos. Y solo a través de la plenitud del Espíritu Santo podremos experimentar esa santificación de manera progresiva. Si leemos los siguientes textos, vamos a obtener también como resultado de una vida plena que el creyente asimila las verdades espirituales que el Espíritu Santo le enseña. Esto es solo mediante la guía e iluminación del Espíritu. Solo así un creyente puede comprender la infinita verdad de la palabra de Dios. Así como el Espíritu de Dios es necesario para revelar la verdad concerniente a la salvación, antes de que una persona pueda ser salva, así el Espíritu de Dios guía también al cristiano a toda verdad. Mientras yo más me rinda a Él, más escudriñe su palabra, más busque en oración, mi comunión personal crezca cada día, Dios me va a ir revelando cosas que la mente humana no puede comprender. Pero eso es conforme a mi rendición total ante Él. Recuerde, las cosas profundas de Dios, verdades que solo pueden ser comprendidas
por un hombre que es enseñado por el Espíritu, solo son reveladas a uno que está andando por el Espíritu. Hay cosas, mi hermano, que no se le son reveladas a cualquier creyente, sino solo a aquellos que están andando en una vida llena del Espíritu de Dios. Cuando usted revise estos pasajes de Romanos, Génesis y Gálatas, verá que el Espíritu Santo guía al creyente a aplicar la palabra de Dios en cada situación particular. Esto es lo que se expresa en Romanos, demostrando cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Como el siervo de Abraham, un cristiano puede experimentar la declaración guiándome Jehová en el camino. Usted lo puede revisar en Génesis 24. Ahora, una guía tal es la experiencia normal de los cristianos que están en una relación correcta con el Espíritu de Dios. Para ello yo le pido que pueda pausar el video y pueda revisar las citas antes mencionadas para su mayor estudio y profundidad. Asimismo, en estas siguientes citas de Romanos, Gálatas y Juan, es normal para un cristiano el tener la seguridad de su salvación, como lo es también para un individuo el saber que está físicamente vivo. En Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nos da esa seguridad de que hemos sido renovados, regenerados en Él y para Él. Un quinto punto también entonces será, según las citas allí mencionadas, que el andar en el Espíritu permite al creyente toda expresión de amor y adoración genuina a Dios. En el contexto de la exhortación de Efesios 5:18, los versículos siguientes van a describir la vida normal de adoración y comunión con Dios. Una persona fuera de la comunión no puede adorar verdaderamente a Dios, aún así asista a los servicios de la iglesia, pase tiempos bonitos, cumpla con la adoración, alce sus manos. Mi hermano, la adoración es un asunto del corazón. Y como Cristo le dijo a la mujer samaritana en Juan 4:24 que usted ha leído, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios conoce, mi hermano, el corazón de cada uno y cómo lo está adorando de manera personal. En Romanos 8:26 se le indica que la oración cobra una vital importancia en la vida de comunión con Dios del creyente. Aquí nuevamente el Espíritu de Dios debe guiar y dirigir si la oración ha de ser inteligente. Ahora, aquí también debe entenderse que la oración ha de ser de acuerdo con la palabra de Dios. La verdadera alabanza y acción de gracias son imposibles aparte de la capacitación del Espíritu. Es decir, sin la capacitación del Espíritu yo puedo orar, puedo tratar de hacer lo mejor en mis fuerzas, pero solo es el Espíritu que me va a guiar a una correcta comunicación también con Dios. Nos va a ayudar siempre el Espíritu Santo. Además de la oración del creyente mismo, Romanos 8:26 revela que el Espíritu intercede por el creyente. De acuerdo a ello, una vida de oración efectiva, ¿de qué depende? Del andar en el Espíritu. Mientras yo más ande en el Espíritu, más estaré seguro de que mi oración está siendo escuchada y llega a Dios. Porque estoy aprendiendo a confiar en Él y a dejarme direccionar y guiar por Él en todo momento. En Juan 7:38 y 39, toda la vida de servicio de un creyente y el ejercicio de sus dones naturales y espirituales están dependiendo del poder del
Espíritu. Ahora, Cristo se refirió aquí en Juan, donde él describió la obra del Espíritu como un río de agua viva fluyendo del corazón del hombre. De acuerdo a esto, un cristiano puede tener grandes dones espirituales y no usarlos. ¿Por qué? Por no estar andando en el poder del Espíritu. Por otro lado, otros con relativamente pocos dones espirituales pueden ser usados grandemente por Dios. ¿Por qué? Porque están andando en el poder del Espíritu. La enseñanza de la Escritura sobre la plenitud del Espíritu es importante y el creyente sabio debe conocerla, aplicarla y de esta manera honrar a Dios con su vida. Mi hermano, termino con este mensaje alentador en Apocalipsis 21:27. Este proceso de santificación en el creyente, que ha sido gradual, quedará completado en un abrir y cerrar de ojos, en el momento de la muerte. En el cielo no habrá más pecado. Este habrá sido completamente eliminado. Entonces, cuando el creyente se va al cielo porque ha creído en Jesucristo, el proceso de santificación se perfecciona de repente. En un instante el hombre se vuelve completamente perfecto. Mi amado hermano, por eso para nosotros, cuando un creyente parte a la presencia de Dios, si bien es cierto que causa pena, dolor, pero nos gozamos porque ya está gozando de esa plenitud del Espíritu con Cristo, con un cuerpo glorificado, esperando el tiempo donde podamos todos reunirnos juntamente con Él y poder servirle y agradecerle a Dios en todo tiempo. Mi hermano, algunas recomendaciones finales del curso. Es importante que usted ore pidiendo la presencia de Dios en su vida. Pedir por una presencia más plena del Espíritu Santo y de Cristo. Le animo a que usted pueda meditar en forma personal en la palabra de Dios. El Espíritu Santo no actúa de forma separada de la palabra de Dios, sino lo hace por medio de la palabra. Lo animo también que usted se congregue, asista fielmente a la exposición de la palabra en las reuniones de la iglesia. Yo sé que por este tiempo pues, estamos de modo virtual, pues aproveche entonces. Hay cultos de oración, hay culto de alabanza, de adoración, la prédica de nuestros pastores. A través de la palabra fiel y autorizada, la palabra del Espíritu Santo le va a hablar, le va a convencer de pecado y le va a guiar cada día a buscar y anhelar una santidad que solo puede encontrarse en Cristo, no en un hombre, sino en Dios, en su Espíritu y en su palabra. Amado hermano, un texto que le puedo dejar como cierre de curso está en Romanos 8:26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Pues qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu que dice, intercede. Es el Espíritu, mi hermano, que nos va a ayudar a tener una correcta comunión con Dios, una correcta comunicación con Dios, en el grado que usted y yo aprendamos a rendirnos y a depender de Él cada día. Hermano, esto ha sido todo por este curso. Yo le pido que nuevamente en la descripción pueda dejar su comentario. También está el enlace del formulario final de datos. Y pues pueda descargar también este material de forma libre y compartirlo con las personas que usted desee y anhele compartir estas verdades de Dios. Muchas gracias, mi hermano. Esto es todo por el curso. Que Dios me lo bendiga grandemente y esperamos volvernos a reencontrar en otros estudios posteriores. Un abrazo infinito. Dios los bendiga.